cómo desbloquearnos, ¿sí? Para poder entonces arrancar este 2025 cumpliendo unos resultados poderosos, sobre todo en nuestros emprendimientos y la particularidad que nos llama, que nos congrega a este encuentro es que estamos en un mundo innovador, estamos en un mundo de constante innovación, de constante cambio y es donde se presentan los desafíos eh, un poco más dinámicos, ¿sí? Y ese es un poquito el mensaje que les quiero traer el día de hoy. Antes de darles algunos tips y algunas herramientas, es importante que nos pongamos en contexto. La Universidad de Stratton, sí, en Pensilvania, ha hecho varios estudios en relación al cumplimiento de metas y el cumplimiento de logros. Uno de estos estudios dice esta noticia, que alrededor del 85% de las personas, ¿sí?, no cumple los retos, los desafíos, los proyectos que se trazó al principio de año. Y hay otra estadística que dice que de ese 80% o si de ese 85% que no logró esos objetivos, la gran mayoría, es decir, el 80% de esa gran cantidad, ya el día 20 de enero la abandonó. Esto quiere decir que es un problema bastante grave de nuestra sociedad, ¿sí? De nuestra raza humana, digámoslo de esta manera, de que no hemos podido lograr desarrollar las herramientas o las habilidades que nos permitan lograr nuestros objetivos, sobre todo cuando se tratan objetivos personales, profesionales o de negocio. Entonces, yo me he interesado en investigar un poco cuáles son algunas de las causas y más allá de las causas, cuáles son algunas cosas que podemos hacer para que podamos entender dónde nos estamos moviendo y cómo transitar en ese movimiento hacia el resultado, hacia lograr resultados poderosos en el mundo del día de hoy, que está lleno de distracciones, que está lleno de internet, que ahora tenemos el avance de la inteligencia artificial, ¿sí? Estamos en una era de la información donde por todas partes nos bombardean con diferentes contenidos, ¿sí? Donde en cada momento hay diferentes teorías de cómo hacer las cosas y cuando ya tenemos, digamos, una dirección, una directriz, probablemente nos confundimos o sentimos que otra directriz nos llama más la atención y es donde probablemente nos podemos encontrar un poco, ¿cómo decir esto? Tal vez distraídos, ¿sí? Tal vez un poco confundidos sobre qué rumbo poder tomar, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a realizar el día de hoy es lo siguiente. Nosotros tenemos algunos aspectos importantes que vamos a mencionar, como por ejemplo, lo que termina causando esta situación de incertidumbre nos da ira, nos da frustración, nos da una cantidad de información una gran cantidad de sentimientos y emociones que a veces no podemos manejar de manera adecuada. De hecho, hay personas que han recurrido, y esto tengo que decirlo de manera triste, han recurrido a caer en drogas, caer en algún tipo de vicio y algunos hasta el suicidio, simplemente por el hecho de sentirse frustrados, decepcionados de sí mismos, con una baja autoestima por no poder lograr sus metas, ¿sí? O los resultados. La presión social también juega un papel importante. ¿Por qué? Porque todo esto está encadenado, está conectado con nuestro subconsciente. El subconsciente maneja el 95% de nuestras acciones. ¿Sí? Y recuerden que nuestras acciones están conectadas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder entender de mejor manera cómo vamos a manejar estas emociones, cómo podemos resetear nuestro subconsciente para entonces poder enrumbarnos en el camino del logro de resultados poderosos en esta época de innovación. Entonces, al final, después de poder desarrollar algunas metodologías, de poder conectarme con algunas personas y poder realizar incluso en mí mismo algunas cosas, yo pude entender solamente algo, y esto es una frase que tal vez es bastante trillada, pero es bastante profunda para los que trabajamos la introspección. Definitivamente, quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? En esa frase, de una u otra manera, está la conexión que necesitamos
para poder lograr resultados poderosos en esta era de información y de innovación. ¿Saben por qué? Porque en el servicio a otros, ¿sí? Es donde logramos conectar con quien realmente, genuinamente somos. Es donde logramos entender de que no se trata de mí como prestador de servicios, como coach, como emprendedor. Se trata de lo que esperan las personas de mi servicio, de mi producto, de mi emprendimiento. ¿Sí? Y es entonces donde necesitamos empezar a transitar ese camino. ¿Con qué? Con el conectar, ¿sí? Aparte del conectar, con empatizar, ¿sí? Y aparte de empatizar, con agregar valor. Cuando nosotros podemos entrelazar esos tres elementos, el conectar, el empatizar y el agregar valor, es donde empieza un proceso de transformación en mí como prestador de servicio o como emprendedor o como persona, ¿sí? Si estamos hablando de desarrollo personal, en el momento que yo logro conectar conmigo mismo, ¿sí? Y entender mi propósito o entender en qué soy bueno. Luego después en lo que empiezo a empatizar, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita la gente. Y luego cuando empiezo a servir, a agregar valor en ese contexto, es donde sucede la magia. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a transitar un camino no egoísta, un camino de sinergia, ¿sí? Hacia los demás. Entonces, dentro de quién soy yo y por qué estoy acá, ¿sí? Yo soy Sergio Ceballos, soy coach de propósito y de negocio y genero contenido a través de las redes sociales en @rompiendo inercia. He desarrollado una metodología, una filosofía que es esa, rompiendo inercia, que en mis redes sociales pueden investigar un poquito más y pueden conectarse conmigo todos los jueves a las 7 de la noche por Radio Coaching Mundial. Pero dentro de mi filosofía hay un método que se llama ADIR, que ese método lo voy a estar explicando durante varias sesiones, pero quiero que entiendan que el ADIR significa autoconocimiento, disciplina, innovación, intensidad, insistencia, intencionalidad y resiliencia. Así que síganme en las redes sociales para que sigamos conversando un poco de esto. Ahora, volviendo a nuestra conferencia, cuando la persona logra entender su propósito y conectarse con su propósito, es inevitable que hayan resultados poderosos. Es sí o sí. Obviamente hay una curva de aprendizaje y obviamente se necesitan algunos requisitos, pero es inevitable que hayan resultados poderosos. Eso va a pasar porque va a pasar. ¿Por qué? Porque tú vas a entender que tú vas a necesitar establecer rutinas que direccionen a tu propósito, hábitos que direccionen a tu propósito, que se conecten con tu propósito. Los hábitos van a producir comportamientos que se conecten con tu propósito y ese comportamiento va a empezar a generar relaciones de valor. Y esas relaciones de valor van entonces a generar diferentes elementos como finanzas conectadas a tu propósito, salud también mental y física conectada con ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí y qué es lo que debemos ir realizando? Debemos rodearnos, ¿sí? ¿Rodearnos de qué y con qué? Rodearnos de buenos hábitos, empezar a establecer hábitos saludables, empezar a rodearnos de nuevas conexiones, nuevas personas. Aléjate de la gente que se queja, quédate con la gente que aporta y que agrega valor. Y otra cosa importante, debes buscar coach o mentores que te ayuden en tu proceso de crecimiento. Y por último, y no menos importante, es que estés en la búsqueda constante de personas que quieran aprender. Todos sabemos que se aprende muchísimo enseñando. Hay una estadística que dice que el 90% de las cosas que aprendemos y que se arraigan en nuestro corazón es cuando nosotros empezamos a enseñar y a compartir con otros lo que sabemos. Entonces, ese elemento es algo también importante. Ahora, en este mundo donde nos encontramos, de constante crecimiento y aceleración, en este mundo donde la inteligencia artificial parece que viene encima y que si no nos subimos en la ola nos va a atrapar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aunque no lo crean, queridos amigos y queridas amigas, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro corazón y con nuestra alma para poder
conectar luego genuinamente con las personas. ¿Por qué? Porque en toda esta era de información, la mayoría de las personas lo que está necesitando, más allá de un bot y más allá de una automatización, es algo, alguien que les escuche, que les preste atención y que les dé un producto de servicio y de calidad, que haya una relación profesional, pero una relación de confianza. Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos ir realizando. También dentro de mi libro que tengo que se llama Rompiendo Inercia 365 y dentro de las metodologías que implementamos están las 5A, ¿sí? Las 5A son activarse, autoconocerse, aprender, aplicar, acercarse y por último automatizar. Eso también es importante, pero siempre las más importantes son las primeras 4, sobre todo el activar y el autoconocerse. Ahora, dentro de nuestras metodologías también tenemos otra letra importante, las 7C. ¿Cuáles son estas 7C? Pues las 7C son el crea, primero que todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al crear, ¿sí? Empezamos un proceso importantísimo. Pero para crear, primero vamos a creer en nosotros mismos. Entonces, primero creemos, cambiamos, creamos, conectamos, convertimos, crecemos y continuamos. Eso es lo más importante. Ahora, alguien se preguntará, ustedes se preguntarán, pero Sergio, de tantas cosas que me has dicho, no hay una guía exacta para poder desbloquear todo esto. O hay una receta. Yo lamento decirles que no hay una receta. No la hay. Porque cuando se trata de conectar y cuando se trata de poder lograr esa conexión contigo mismo primeramente, para luego empezar a prestar un servicio, un producto para conectar con los demás, a veces se requiere que esto sea como un arte. Y recuerden que el arte, ¿sí? Tiene la particularidad de transformar al artista y transformar al espectador de ese arte. Por eso es que en la poesía, en las canciones, tú entiendes algo, en las obras de arte, tú entiendes una cosa y el espectador entiende otra, ¿sí? Pero al final, siempre hay algo que los une y algo que es en común, que es esa metodología de trabajo que puedes establecer con tus equipos de trabajo, con tus clientes, con tus prestadores de servicio. Entonces, de una u otra manera yo le he llamado de esta forma, ¿sí? Para ir finalizando. Primero que todo, acuérdense que es un arte. Y al ser un arte, lo primero que tienes que hacer es desafiarte a ti mismo, ¿sí? Como han dicho mis compañeros que me precedieron, romper esa inercia, salir o estirar la zona de confort. ¿Pero qué significa esto? Significa que si tú pasas escuchando todo el día música, escucha música que sea edificante y constructiva, cambia, desafíate. Si tú no tienes la costumbre o el hábito de hacer ejercicio, desafíate, empieza a hacer ejercicio. Cambia tu modo de respiración a través del ejercicio ágil o la meditación a través de un ritmo lento de respiración. La otra cosa que debemos hacer en este tema del arte es el activarnos. ¿Sí? Una vez que empiece ese proceso de desafío es poner acción en ello. Obviamente también está el tema de capacitarte, que es empezar a entrenarte porque se necesita siempre la capacitación y la acción. La capacitación y la acción, siempre las dos. Luego viene el proceso de moldearte, que es cuando ya empiezas a establecer rutinas para empezar a sostener hábitos. Y todos sabemos lo difícil, lo complejo que puede ser sostener hábitos saludables. Cuando ya están arraigados estos hábitos, viene el proceso de diferenciarte, porque ya empiezas a generar una marca personal, ya la gente te distingue, ya la gente te reconoce, ya la gente te busca, empieza a buscar tus servicios y tus productos, ¿sí? En este mismo proceso está el tema de conectarte con otros iguales a ti para crecer juntos en sinergia y conectarte con las personas que van a requerir tus productos y servicios. Una vez que estás en ese proceso de conexión, vas a impulsarte, vas a apoyarte en todos los medios de comunicación, las redes sociales, en la inteligencia artificial, para poder entonces dar un paso hacia arriba en ese proceso de crecimiento. Y por último, el continuarte, que es mantenerte en constante evolución, en constante innovación, desde rompiendo inercia. Hemos definido que el proceso de innovación no es un proceso de tecnología avanzada, sino que es la
particularidad que tienes tú como emprendedor de adaptarte a los nuevos tiempos y de adaptarte a los diferentes clientes sin salir de tus principios para poder entonces cumplir esas metas y esos resultados poderosos.